Hola muchachos, la idea es un poquito conversar respecto a la entrevista que dio el comandante en jefe del ejército de Chile. Y hay varias cosas relevantes. Comienza con el 18 de octubre del año pasado. Ya, recordemos que el año pasado la mayoría de los del famoso estallido social. Habla, por ejemplo, de la parada militar que se debió suspender por el tema del COVID-19. En su lugar se realizó una ceremonia en los patios de la escuela militar en Las Condes. Dentro de eso habló de 50 invitados, una cosa bastante pequeñita, bastante íntima. Lo que llama mucho la atención respecto a esto es lo siguiente, y le voy a colocar el ejemplo. Habla de cierta forma del 18 de octubre y dice textualmente: la solución pasa no por la violencia, sino por el diálogo. Dijo y agregó: hemos vivido meses muy duros, muy difíciles, y yo sé que han traído mucho dolor y angustia y sufrimiento a muchas familias. Por eso trabajamos sin descanso llevar el alivio, por comprender y acompañar en soluciones no violentas, especialmente con el tema del diálogo. ¿Se acuerdan de esa imagen de la escuela militar con francotiradores? Hicieron toda una polémica los canales de televisión. La verdad las cosas, los canales de televisión chilenos, esto es aparte, creo que hoy día los canales de televisión están como las veletas. Van de acuerdo a ciertas conveniencias políticas, incluso algo solidario que era Chile Ayuda a Chile, que se hizo los días 18 y 19 18 y 19 de este mes de septiembre. La verdad las cosas fue un fracaso en ese concepto. Se prestó para un tema político. Ahí los responsables, estoy viendo varias acusaciones, incluso demandas a través de las redes sociales a la Red Nacional de Televisión fue una, al CERVEL fue otra, respecto a esto mismo, porque se presta para eso, se prestó para eso, y don Francisco de cierta forma es uno de los grandes responsables. Las reglas habrían sido súper claras respecto a eso, de decir de cierta forma: este es algo solidario, es algo que no debe involucrarse en la política. Desgraciadamente fue así, no llegó a la meta que él quería, y de cierta forma había de todo en Twitter, chicos, de todos. Veamos otra cosa interesante que sigue diciendo el comandante en jefe del ejército de Chile. Una entrevista que otorgó al Mercurio, donde hizo algunos anuncios. Anunció, por ejemplo, el plan especial de ingreso al ejército para pueblos originarios, que el DINE cambiará la dirección de planificación del ejército de Chile, que es la encargada de las tareas directivas, y que se crea también la brigada de inteligencia del ejército VINTE para sistemas operativos. También se refirió al 18 de octubre pasado, fecha en que se desató el estallido social. Y aquí hay algo muy fundamental respecto a eso mismo. Él dice: se tardó demasiado en condenar la violencia, y que la infraestructura crítica es una decisión que le corresponde a las autoridades políticas. En eso tiene toda la razón, le encuentro. Primero, el sacado al ejército fue, no sé si negativo, pero de cierta forma fue, yo tengo, a ver, ¿cómo le digo? Yo no puedo revelar la fuente, pero la primera vez que salió el ejército salió de cierta forma como a jugar, a controlar las manifestaciones. Y lo digo sinceramente porque Piñera quería sacarlo la segunda vez, si ustedes recuerdan, que se demoró demasiado en dar la entrevista, y después sale diciendo que no salían los militares, y que de cierta forma llamó a la famoso diálogo, una carta, pero brutalmente un fracaso. El ejército intentó de cierta forma a los saqueadores, ladrones y delincuentes que destruyeron supermercados, destruyeron pymes, todo eso lo sabemos, pero desgraciadamente, como dice el general, de cierta forma se demoró. Incluso hasta el día de hoy, gente de oposición e incluso de izquierda o extremo izquierda, hoy día todavía el estallido social o lo que pasó, los robos, las quemas del metro o de los supermercados, para ellos al parecer no existió, en resumidas cuentas. Para ellos simplemente fue un descontento de las personas, pero no se dan cuenta que ese descontento destruyó miles de empleos, 2.3 millones de personas cesantes.
según las últimas estadísticas. Lo más preocupante, dice, por esos días del 18 de octubre, era que tardó demasiado en condenar las violencias por parte de referente en todos los ámbitos, en ambos lados. Uno puede entender todas las legítimas aspiraciones de los ciudadanos, pero no es posible entender es el grado de violencia que pudimos ver. La quema de estaciones del metro pareciera haber sido concertada. No es un asunto espontáneo, dijo el comandante en jefe del Ejército de Chile. También a su vez calificó positivamente la labor desempeñada de los uniformados que se plegaron en las calles, una actitud correcta de los soldados que permitió responder a las provocaciones, incluso hicieron algunos parlamentarios. Ya, incluso vimos parlamentarios como Boric, el del Partido Comunista, provocando a los militares. El alcalde Jadwe también lo vimos respecto a eso mismo. A ver, hay dos cosas que no me gustan respecto a eso. Y yo no sé, los ejércitos a nivel global se respetan. Segundo, si yo falto, tuvieron una paciencia increíble los militares, porque incluso le colocaban olla en la cabeza para golpearle, a ver si los provocaban. Había un sentido, o querían de cierta forma provocar. Yo lo vi en Tejas Verde, donde atacaron a unos chicos de 19, máximo 21 años de edad haciendo el servicio militar. Ellos no sabían qué hacer, ellos tuvieron que arrancar chicos, niños, una turba de más de 300 personas. Incluso uno se jactaba después de decir, no, yo quemé un camión en el ejército de Texas. Me lo dijo, venía feliz el tipo, un cabro que no superaba los 17 años. Pero ese camión resulta que era de un contratista, no era del ejército. Dejó sin empleo a esas personas. También se refirió a sobre las consultados sobre el RUF, que son las reglas de uso de fuerza. Dijo que siempre es bueno que las RUF sean avaladas principalmente por las autoridades políticas, que define que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. El RUF fue aprobado con un decreto supremo y plantea las acciones progresivas de las Fuerzas Armadas. Eso ya sabemos cómo funciona, sabemos que el RUF fue de cierta forma modificada para el actuar de las Fuerzas Armadas dentro de un decreto, y sabemos cómo se hizo y qué de cierta forma se puede hacer. Lo primero es dialogar, seguir el diálogo, y usar la fuerza es como lo último que se puede hacer. Siempre prevalecer de cierta forma el diálogo. En tanto, al respecto a la ley de infraestructura críticas, que los últimos días ha estado en polémica por las supuestas no claridad del rol de las Fuerzas Armadas en su protección, el general dijo que el concepto de infraestructura crítica es correcto. Todos los países del mundo la tienen, eventualmente han solicitado fuerzas militares para que las protejan. Y eso tiene razón, es todos los países, incluso Argentina, incluso Bolivia, incluso Venezuela. Ojo con lo que se está haciendo, porque aquí en Chile parece que el único país que no protege el agua, la luz, el gas, los hospitales, el único país que de cierta forma no tiene esas facultades. Al parecer hay varias gente que le haría falta de cierta forma visitar otros países y conocer, cuando hay casos de crisis, lo que sucede con la infraestructura crítica. Él tiene la razón, yo siempre lo he dicho, Estados Unidos lo hace México. Pregúntenle a los mexicanos, pregúntenle a la Marina de México cuando hay temas de conflictivos dentro de México. Yo tengo algunos amigos mexicanos que ellos me lo han dicho. Los mexicanos cuando están dentro de esas capacidades que tienen. Sigamos. Respecto a eso, dice el ejército, es que no se altere la ley vigente, que examine por el uso de la fuerza racional necesaria para cumplir la consigna, que sería en el caso de resguardar la infraestructura crítica. Por la definición, la infraestructura crítica se requiere o no el ejército para su protección. Tiene que hacerse la autoridad política, no el ejército. Y en eso tiene toda la razón. También se le consultó sobre la discusión de la Constitución que vive Chile a puertas del plebiscito y sobre la preocupación del ejército. Nosotros esperaríamos que en el nuevo texto se mantuviera el principio de la presidencia política que han tenido las Fuerzas Armadas y que, en cierta manera,
se logra cuando el texto constitucional se establece que las instituciones que pertenecen a las Fuerzas Armadas están constituidas únicamente por el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Entonces creemos que la búsqueda de continuar en esa prescindencia política es importante que las Fuerzas Armadas estén en ese contexto, dijo. A su vez, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, que es diferente a la civil en ese concepto, fue enfático en señalar que la pensión en las Fuerzas Armadas no es un privilegio. La profesión militar tiene una singularidad especial. En la mayoría de los países es responsabilidad del Estado. Pregúntenlo al argentino y le coloco otro caso. Argentina, la previsión del ejército, 2.5 millones de dólares. El gobierno de Fernández les quitó, y adivinen para qué. Para repotenciar FADAE y construir los aviones Pampa. Sacó ese dinero que el día de mañana los militares no van a tener. No lo sacó para hospitales, no lo sacó para educación. Por eso me llama mucho la atención cuando algunos dicen, no, es que el presidente Fernández y todo. Desgraciadamente a muchos de izquierda le gustaría ser como esos países, como Venezuela, incluso como llegó en su debido momento Bolivia también. Fernández hoy día tiene un problema brutal respecto a las Fuerzas Armadas que no están de acuerdo, ¿ya? Y lo otro importante, cuando él se refiere al general chileno, comandante de la no violencia respecto a esto, le voy a colocar un caso. Yo le he dicho muchas veces que hacemos reportaje para la radio, incluso reportaje. Yo tengo la imagen marcada de un capitán de carabineros que me dijo lo siguiente: si yo tiro textualmente una bomba lacrimógena hacia allá y le pego a una persona, tengo dos opciones. O si voy y lo arresto, me van a acusar al Instituto de Derechos Humanos y pierdo todas las capacidades. ¿Sabe lo que él me dijo? Y lo voy a decir sinceramente, el capitán de carabineros. El capitán de carabineros no me dan el nombre, tampoco de dónde pertenece, pero él me dijo textualmente: nosotros estamos atados de las manos. Nosotros no podemos hacer nada. Ustedes tienen incluso más capacidad que nosotros. Si ustedes lo toman y lo detienen, porque estaban saqueando de cierta forma un supermercado, si ustedes lo detienen, nosotros ahí recién entramos y lo detenemos. Pero si vamos ahora, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos construido en años. Además, otra suboficial de carabineros me contaba que ellos no sienten el respaldo de los generales. Incluso más todavía, ella me decía en una conversación que tuvimos de un café, así de sincero voy a ser, ella me contaba que entre los mismos jefes o los mandos había discrepancia. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y al final todos hacían lo que ellos querían. No hay un apoyo del Estado Mayor, de cierta forma, hacia abajo a las militares, o en este caso a los carabineros. Eso lo he visto, lo he escuchado de ellos, ¿ya? Y ese día cuando el capitán me hablaba, habían nada menos que por lo menos habían 20 carabineros mirando esa situación, fuera de las piedras que le llegaban. Por eso le digo yo, y encuentro la razón al general comandante en jefe del ejército, que aquí no hay condenación de cierta forma de las fuerzas políticas. Aquí, lo voy a decir bien directo, aquí la izquierda o la derecha, donde sea, para ellos saquear un supermercado, para la izquierda especialmente, no es delito. Para ellos que le roben a la gente o le quiebren las pymes no es delito. Yo no entiendo a esta gente de cierta forma cuando pasa eso. Y tiene razón el comandante en jefe, la violencia de cierta forma de los ladrones y delincuentes. Yo me voy a echar la gente encima. Yo el año pasado tuve el agrado de cierta forma de hacer un curso de corresponsal de guerra en la Armada de Chile. Muy interesante. Y me costó caro, sí, pero vale la pena. Por eso les digo yo, chicos, aquí el comandante en jefe del ejército de Chile tiene razón. Las reglas de combate son súper claras, quedaron súper definidas respecto a lo que se denomina como
es un cambio por decreto, incluso que hace pocas semanas el RUF, que habíamos hablado respecto a eso, por el apoyo logístico y todas esas cosas. Pero también es súper certero cuando él habla de la violencia el 18 de octubre. Esto no ha parado. Creo que el ejército, por eso no salió la segunda vez. ¿Por qué no salió la segunda vez el ejército? Porque a Piñera no le aguantaron. Fuente muy cercana, que yo estaba, incluso yo había subido el video que iban a salir nuevamente las Fuerzas Armadas. Al pasar las horas, estaban acuartelados Carabineros, PDI, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Eso era la realidad. Y lo sé porque yo tenía contacto muy cercano con algunos, porque cuando uno hace periodismo, empieza a investigar, uno se empieza a encontrar con esa situación. No sé qué le parece a ustedes estos comentarios del comandante en jefe de Ejército de Chile. Se los dejo a su disposición. Y cada vez reconozco algo que me cuesta decirlo, pero voy a decirlo. Cada vez me he involucrado más con el tema de las Fuerzas Armadas chilenas y me llega mucha información respecto a eso. Chicos de la Escuela Naval, ex capitanes o ex capitanes de fragata, por lo menos los correos electrónicos. Otra cosa, le mandé el PDF de la historia de la Armada chilena a los que me habían pedido ese PDF. ¿Ya? Quería traerle esta noticia de esta entrevista que dio al diario El Mercurio de lo que había sucedido respecto al esto de lo que piensa el general comandante en jefe del ejército chileno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que es algo político o piensan que es de cierta forma se aleja o de las directrices de su del ejército, o simplemente es un pensamiento que lo hace como persona o representa lo que el ejército piensa? Se lo dejo a discusión suya.